que tiene este programa. Estás poniendo el dedo para una gran discusión. Gabriela, 2 minutos vos, hacemos el corte de este primer bloque y entramos a la discusión de esto porque hay mucho para cortar. Creo que este programa también lo que está fomentando es la autorreferencialidad, es decir, y esto denuncia un peligro, es decir, una televisión que se planteó siempre como una ventana al mundo, creo que era una figura que has utilizado vos en uno de tus escritos, se está volviendo una ventana a sí misma, es decir, la televisión está siendo espejo de sí misma, entonces se está perdiendo una de las funciones propias de la televisión, que puede ser de ser un modo de conocimiento, y esto es un peligro, digamos, que la televisión pase a encerrarse y por lo tanto a ser solamente escenario de sus propios programas, está denunciando un cambio muy grave en lo que puede ser la función propia de la televisión. 3 enfoques, hacemos el corte y entramos a discutirlo. Y usted ya en su casa, hágalo también. En materia de seguridad social, es tiempo de quitar las piedras del camino. Con la nueva tecnología de la AFIP, las pequeñas empresas pueden obtener sus declaraciones juradas de manera online, más rápido, más fácil y a menor costo. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Si no querés depender de nadie, ¿por qué vas a depender del alcohol? ¿Tenés problemas con el alcohol? ¿Querés ayudar a alguien que los tiene? Llámanos 0800-222-1133. Cedronar, Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Presidencia de la Nación. Gabriela recién planteaba el tema de la autorreferencialidad en el tema de Gran Hermano. ¿Qué significa esto? Cuando usted ve Gran Hermano, ¿qué siente? ¿Qué quiere decir esto de la autorreferencialidad? Antes de aplicarlo al programa, la autorreferencialidad es un recorrido que todo artista, que todo lenguaje, que todo movimiento, todo género realiza. Es decir, llega algún momento en el ciclo de una creación que se mira a sí mismo, que vuelve hacia atrás, ¿no? Vuelve a reflexionar sobre su propio lenguaje y sobre su propia obra. Y esto es valioso, esto es muy bueno que un director de cine reflexione sobre lo que ha hecho o revise sus películas o cualquier literato. Pero generalmente esto se da en el final del camino, cuando ya se ha llegado a la consagración. Creo que en este momento la televisión todavía no está en el final de su camino, por el contrario, está en su momento de esplendor, en el momento en que más debe cumplir las funciones que como medio está pensada, y esto es el peligro, que se vuelva a mirar a sí misma y olvide las funciones que debe cumplir. Pero, creo que usaste el término funciones 3 veces sí. en 2 minutos. ¿Cuáles son las funciones de los medios de la televisión? Porque esto me parece que es importante, por lo menos brevemente decirlo, me gustaría saber la opinión de ustedes, que por ahí es distinta, porque muchas veces dice uno, la televisión tiene que servir para educar. Tiene que servir para varias cosas. Bueno, ¿para qué? Entretener, en primer lugar. Yo creo que el entretenimiento es una función sanísima de la televisión. El ampliar las experiencias del hombre. Una telenovela te puede ampliar las experiencias del hombre y anticiparte inclusive situaciones humanas que vos no has visto. Es como leer una novela. Con la diferencia, claro, que es una novela por entrega, o porque en última instancia la telenovela es una novela por entrega filmada. Y te va acostumbrando a la secuencia, esto es también interesante, esta especie de dejar en el ápice el episodio hasta la reunión siguiente, o el día siguiente, y ahí lo retoma, esta forma cerrada, como se llama, de la construcción. Todo esto es interesante para desarrollar en el espectador la capacidad de administración de la intriga y de administrar el relato mismo. Es útil para esto, porque cuenta cosas, y esto es además de, claro, las otras cosas que son informaciones científicas, exploraciones por el mundo. Bueno, y no quiero votar con esto, digo 3 o 4 cosas para que ustedes agreguen las restantes que sin duda conocen mejor que yo. Lo que creo que es importante es distinguir entre la televisión privada y la televisión pública. Es una distinción importante cuando hablamos de televisión. Porque la televisión privada es un negocio y tiene que ser rentable, porque si no cierra. Entonces la primera obligación que tiene es ser vista, como la primera obligación de un periodista es ser leído. Pues si no te lee nadie, no pasa, ni sos bueno ni sos malo, no son nada. Entonces tiene una obligación de ser exitosa en sí misma. Y tiene un fundamento distinto que la televisión pública. El publisher officer de la BBC decía que había hecho un programa sobre arqueología.
y que gracias a su programa la matrícula en las sociedades de investigación se había quintuplicado y que él estaba muy contento que hubiera más gente excavando que mirando televisión. Si esa frase la dice Adrián Suárez, lo echan. Si la frase la dice Claudio Villarroel, lo echan inmediatamente. Porque la función de establecer estándares de calidad puede ser de la televisión pública, que se puede dar lujos que no se puede dar la televisión privada. Entonces es malo que compita ofreciendo la misma programación. Sería bueno que la educación, que la conformación de estándares de calidad, que la absorción de la gran oferta cultural que tiene la Argentina, de artistas, de cantantes, de guionistas, de escenógrafos, tenga una experiencia en la televisión pública que después pase a la televisión privada. Por eso me parece que no tenemos que confundir los roles. La función de la televisión privada es básicamente entretener y la función de la televisión pública es establecer estándares de calidad para formar. Claro, pero tu razonamiento... ¿Por qué no el entretenimiento no puede ser también de calidad? No, es decir, eso sí, claro, creo que ahí tiene que ir la preocupación de la televisión privada, ¿no? Puede Decir, se puede entretener de buena manera y con... No, pero todos nos gustaría... Y nos estamos olvidando de informar. Todos nos gustaría ser Los lindos informativos han quedado de lado. A todos nos gustaría ser lindos e inteligentes, pero la verdad es que somos inteligentes. Vos lo has logrado, No, tú lo has Yo logrado. cuando sea grande quisiera ser como vos. A veces no se puede. Bueno, pero hay un punto que, como dice Gabriela, ¿por qué no tiene que ser de calidad? Porque yo puedo tener éxitos y hay algunas cosas que son de calidad en la televisión nuestra. Hay un artículo que escribiste vos hace un mes atrás o un mes y medio en La Nación, que es para que la televisión siga abierta, Claro. Donde decís que tiene que ser cosas importantes. Se puede hacer. Se pueden hacer. Ahora, el tema es, cuando yo, con el zapping, y especialmente la televisión abierta, y entro a ver que en todos los programas me están hablando del Gran Hermano, y me están trayendo los mismos personajes, ¿no hay toda una posesión sobre la sociedad, tratando de que esa sociedad viva como si fuera el Gran Hermano? Pero es una forma de que se suben los canales al éxito del otro. Eso es injusto, porque además de Gran Hermano puedes hablar de Los Simuladores, que fue un programa excelente, de Hermanos y Detectives, que fue un programa excelente, de Científicos, que es un programa excelente. Es decir, hay mucha oferta de calidad y también con éxito en la televisión. Pero hay una cosa, lo que él dice es esto, que en estos momentos, porque Hermanos Detectives lo esperábamos todos con ansia, y yo he votado a favor de eso en un concurso. Pero lo cierto es que tenía publicación únicamente en el canal. Pero ahora todos los canales hablan de Gran Hermano porque creo que se suben de alguna manera al carrito del éxito que está teniendo, por lo menos el éxito de vedores, ¿no? De visores. Ahora yo quisiera leer, si me permiten, un fragmentito de una declaración del secretario José Nun, secretario de Cultura. Yo te pediría un favor. ¿Por qué no me explican un poquito al qué adjudican el éxito? Porque está bien, es un éxito, ninguna duda, desde el punto de vista de ganar plata. No, pero acá tengo este espectáculo dio una clave primera a él, que es el hombre tiene apetencia de curiosidad, quiere meterse en la intimidad de otros y quiere saber. Y esto que es una conducta que tiene que tener sus límites éticos, se desborda. Claro. Entonces, una cosa es que vos mirés por el ojo de la cerradura y lo que veas del otro lado sea una mesa bien puesta y aspirás a tener, y otra cosa es que veas una pareja en un acto sexual, que entonces ya te va despertando otra resonancia. Es que no se debería mirar por el ojo de la cerradura. Claro, efectivamente, pero sabiamente, con inmoralidad, se propone el ojo de la cerradura, Claro. porque es tentador. El voyerismo es una tendencia a que nos han acostumbrado, porque hay otro planteo interesante. Esto me importa. Para mí nos han acostumbrado a esto. Yo creo que aquello que decía Ionesco, que es un círculo vicioso, tome un círculo y acarícielo hasta que se torne vicioso. Bueno, usted toma una audiencia y lo va acostumbrando durante un tiempo a ciertos tipos de escenas y uno va bajando la guardia. Yo cuando con mi mujer veía hace 10 años escenas de relación sexual, y yo estaba un poco incómodo, pese a que sabemos cómo hacemos los chicos y todo, pero bueno, estaba un poco incómodo porque me parecía muy brutal. Y con el tiempo vos te vas acostumbrando, después tu hija también lo ve, después tu hija, el novio, vos y tu mujer, porque yo creo que el acostumbramiento es una de las técnicas más indígenas e interesantes, y el subrayo de indígena, para acostumbrar a la gente a meterse en algo, a habituarla a eso y dejarla allí. Porque no quiero abusar de esto, puedo volver después, ¿no? Pero el populismo hace eso, te ceba cada vez más en esto, en vez de hacerte enriquecer o promover. Y la moral viene del latín mors moris, que significa costumbre. Correcto. Pero además lo más grave es que
un voyeur mira sin el otro saber que es visto. Acá tenemos un montaje y una edición de lo que va a ser visto por el voyeur. Es cierto. Entonces hay una estrategia y un armado de la realidad supuestamente cotidiana y en directo para que sea vista por el voyeur. Y eso es aún más grave. Correcto. Hoy vinculaba lo de la película esta, ¿cómo se llama? El Truman Show. Truman Show, que también tiene que ver con esta forma. Pero él desconocía al principio que era visto. No, claro, esto saben. Entonces, es un intermedio. Claro. Es un intermedio porque está manipulado todo para que lo vean así. En este caso, saben los que participan. Pero yo quería lo de indígena por esto. Yo como hombre de campo, recuerdo que el gaucho cuando doma el caballo lo sube y se somete a todas las agitaciones que hace el potro. Ustedes no sé si ven jineteando por televisión porque a lo mejor leen mucho y no tienen tiempo. Pero cae de espalda, le rompe el espinazo. El indio que heredó el caballo, no es el que trajo el caballo, no hace nunca eso. Le da vuelta alrededor, lo conversa, le pasa la mano en el anca, con una ramita le saca las cosquillas de la verija y un día lo sube y no, el pingo ni se mueve. Lo acostumbró a eso. Y esa manera es como algunos medios o algunos programas manejan al público acostumbrándolo y usted se hace vicioso porque lo sobaron. Bueno, vamos a seguir con esto, pero ¿cómo lo está viendo usted? ¿Está coincidiendo con estos planteos? ¿O piensa de otra manera? Y eso sí, háganos saber qué piensa usted, porque me parece que es importante esta interacción de esta mesa con usted en su casa. Lo importante es que llegues. No permitas que la velocidad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Argentina está creciendo como nunca. Usted puede registrar a sus empleados y cumplir con la ley mediante un trámite rápido y sencillo, beneficiándose con reducciones en las contribuciones previsionales. Registrar a los trabajadores es una obligación de todos los empleadores, sin excepción. www.trabajo.gov.ar. Trabajo registrado. Mejor para el trabajador, mejor para la empresa, mejor para el país. Y seguimos hablando del Gran Hermano. Ojo, no es que vamos a dedicar todo nuestro programa al Gran Hermano. Vamos a hablar de la televisión, de los medios de comunicación, de la educación. Y hoy nos pareció que era importante hablar de esto. Pero no nos vamos a sumar a esa rueda permanente de hablar de estas cosas. Pedro habló del Truman Show. Truman Show es una película que, recordarás, se trata de una persona cuya vida desde su nacimiento hasta lo que iba a ser su muerte iba a ser filmada y vista por millones de espectadores. Una especie de Gran Hermano. Y yo creo que la gente todos los días sale a la calle como si entrara a un gran estudio de televisión. Creo que en la cabeza de mucha gente se enciende una lucecita roja como las cámaras. Porque la conducta de la gente está tomada en gran parte por conductas estereotipadas de la televisión. Los gestos del dolor, del placer, del displacer, de la angustia, a veces están tomados de estereotipos que antes los dio el cine y ahora los da la televisión. Y esto es curioso, porque si uno pudiera acceder a cómo gesticulaba o cómo reaccionaba una persona del siglo XVIII, a cómo lo hace una persona del siglo XX o XXI, va a ver que es esencialmente distinto por la aparición de la televisión. Porque ¿qué pasa? La gente reacciona en televisión para un tercero. Es decir, si vos estás en una calle y se acerca un vehículo, aunque la cámara no tome el vehículo, te tiene que mostrar a vos una expresión que determine que se acerca un vehículo, un movimiento, que hay un peligro. Entonces vos reaccionás no por el vehículo, sino por la cámara, porque el director te está pidiendo demostrar con un gesto que aunque no aparezca ese tercero que es el vehículo, vos sentís temor. Cuando vemos que se reacciona así, mucha gente, cuando está sola en la calle, reacciona igual, como si hubiera una cámara, porque toma conductas de la televisión y del cine, de espectacularización. Y este es el gran fenómeno del impacto, cuyo límite con el Gran Hermano y con el Truman Show realmente lo desconocemos, y es casi la contracara de esta invasión.
Sí, creo que además, y tomando esto, hay un fenómeno muy interesante analizado por un teórico chileno llamado Valerio Fuenzalida, y él habla de la apropiación educativa que hacemos los espectadores con respecto al texto televisivo. Es decir, el espectador incorpora conductas, actitudes, motivaciones, y especialmente, por ejemplo, de la telenovela, es decir, de géneros, no podemos decir menores, pero no quizás de los géneros que han sido pensados para educar o para formar o para transmitir conocimiento. Se puede aprender mucho más de una telecomedia juvenil que de un documental, porque claramente los mecanismos que pone la televisión para identificar, para motivar y captar la atención, tienen que ver con cómo incorporamos estas actitudes. Ahora, te doy un ejemplo más si te interesa el tema. Por ejemplo, ahora, cuando alguien quiere decir que coincide o que algo que se le dijo causó cariño o placer, es así. Tomado de un espectáculo y se ha difundido. Y el presidente dijo de acá, con el gesto que hacía Olmedo. Exactamente. Exactamente. Y las veces que nosotros registramos en la academia de algunas telenovelas del caso, los nombres que le ponen a las criaturas. Entonces eso también es otra apropiación que la gente hace del tele. Sí, la gente se nutre mucho. Por eso la responsabilidad de los canales, y por eso es que uno dice, ¿quién va a intervenir para que esto no llegue a extremos? Yo voy a leer, si me permite, lo que dice el secretario José Nun, secretario de Cultura de la Nación. ¿Qué piensa del éxito del programa Gran Hermano? Le pregunta la periodista Silvia Pisani. Gran Hermano es una porquería. Es la jibarización del cerebro y del pensamiento humano. Yo no lo he visto en otros países. No lo he visto en otros países y no sé si es tan malo, pero en la Argentina es una porquería. Me asombra que pueda tener tanto éxito. Puede usted coincidir con él o no, pero la pregunta que yo le haría al secretario de Cultura, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con esta declaración? Es decir, ¿va a actuar de alguna manera para que no sigamos dándole más de lo mismo al pueblo? Porque hay una función política que tiene que cumplir el gobierno, una función importante, que es promoverlo al pueblo, moverlo hacia adelante, y yo diría más todavía, utilizando un latinismo, supramoverlo, moverlo hacia arriba, pero no estatizarlo. Este tipo de programas que apoyan, como decíamos hoy, en lo que le acostumbramos a ver y no le ofrecemos más, es una forma populista de manejo de la realidad. Y frente a eso, una sociedad democrática tendría que reaccionar diciendo, bueno, muchachos, vamos a cambiar, ya está esto, pero no sigamos con lo mismo. ¿Vos estarías proponiendo que el secretario de Cultura de la Nación, por ejemplo, le diga a la gente de Telefe, no, esto no va más, o esto hay que cambiarlo de tal forma? Yo creo que el secretario de Cultura lo primero que tendría que hacer es hacer cumplir la ley de radiodifusión. Ahí se generan muchas discusiones con todo eso, ¿cierto? El director del CONFER dice que aplicar multas es fascista, en fin, es muy discutible eso. Yo me reuniría como secretario de Cultura con los directores de los canales, muchachos, vamos a hacer, mejoremos la calidad, cambiemos la oferta, para hacer crecer al pueblo, de alguna manera, para promoverlo. Porque evidentemente si usted ve que en qué se basa la cuestión, usted firma un tipo que toma agua de un charco podrido. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Interviene enseguida para sanear ese charco, ponerle agua, servicios cloacales y agua sana. Pero en esto es igual, la gente sigue tomando del charco podrido. No digo por este programa, sino porque, digamos, no tiene que ver únicamente con lo inmoral, sino con la baja calidad, con la poca calidad a veces, porque el hombre hay que ir acostumbrando por grados a tener cada vez mejores opciones culturales. ¿Por qué si le llevamos a Boca a bailar en el barrio, no también mejoramos un poquito la calidad de ciertos programas? Claro, pero esto me parece que seguramente la gente de televisión se está metiendo con la absoluta libertad de expresión que debe haber. Este público es así porque sí y va a seguir pidiendo lo mismo. Es que si pide lo mismo, pan y circo, ¿qué decir para un exalumno del Nacional Buenos Aires, ¿no? que maneja latín? ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a hacer como en el Imperio Romano, vamos a seguir entreteniendo a la gente y de esa manera... Ahora, yo me voy a poner un poquito en el abogado, así opositor tuyo. Ojo, que puedo coincidir mucho en lo que estás diciendo. Sí, no, ojo, ¿no? Que también yo lo digo de una manera muy enfática. La manera enfática conmigo con el principio que sostengo. Claro, no, pero yo me planteo esto. Básicamente, ¿cuál es tu verdad y en qué se asienta para decir que si le doy otras cosas, la gente ve otras cosas? Sí, y agregué una palabrita que no te atreviste a decirla, la palabra censura. No. ¿Por qué cuando decís que no se puede emitir esto? Está bien, claro. Yo no nos censuraría, No. Educaría a la gente a ver otras cosas. Es decir, es un proceso complejo que va, en primer lugar, yo diría, entre los directores de canales de televisión y el gobierno, sentarse. ¿El ministro de Educación se sentó alguna vez para conversar? No.
Educación se sirvió de los canales de televisión para hacer una serie de campañas de más interesantes, etcétera, y concursos para los chicos. Entonces, señor, vamos a levantar un poquito el nivel, si entre todos lo podemos hacer. Eso no es censura, es una motivación para que actúen. Bueno, independientemente de si usted lo vio o no, yo he visto algunas cosas que me parecieron excelentes, otras me parecieron muy malas. Hay un nuevo canal que es el canal del Ministerio de Educación, Encuentro, donde creo que hay cosas excelentes realmente, hay otras cosas que me parecen muy malas, pero bueno, empieza recién. Empieza recién y es un esfuerzo. Que cumple con lo que decía Antonio. Claro. Establecer estándares de calidad. Claro. Ahora, el punto es, ¿cómo hago frente a lo que Antonio planteaba de que el señor Suárez, el señor Tinelli, o toda esta gente que Villarruel, tienen que hacerle ganar dinero al canal? ¿Cómo hago para que hagan otras cosas, para que tenga esa opción que vos estás planteando? Mirá, no quiero monopolizar la cosa, pero te digo esto. Espera, hacemos una cosa, para no monopolizarla, hacemos el corte en este momento y lo discutimos entre los tres en el próximo. En materia de seguridad social, es tiempo de quitar las piedras del camino. Con la nueva tecnología de la AFIP, las pequeñas empresas pueden obtener sus declaraciones juradas de manera online, más rápido, más fácil y a menor costo. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Si no querés depender de nadie, ¿por qué vas a depender del alcohol? ¿Tenés problemas con el alcohol? ¿Querés ayudar a alguien que los tiene? Llámanos 0800-222-1133. Cedronar, Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Presidencia de la Nación. Acá estábamos enfrascados en una discusión. El tema es, le doy esto en televisión, porque la gente quiere ver esto, y la otra hipótesis es porque no tengo otras alternativas. Y el planteo que yo estaba haciendo era, ¿quién define esas alternativas y cómo se define? Porque evidentemente en algunos canales de cable hay calidad y se ofrecen cosas diferentes y no se ven tanto. En tanto que lo importante es la televisión abierta, al acceso de todo el mundo, y ahí el tema es si esto es privado y acá los señores tienen que ganar dinero, ¿cómo hago para que hagan determinadas cosas que alguien, y el alguien dejo el interrogante quién, o quiénes, o cómo, se define qué son las alternativas racionales a la porquería? Yo creo que hablaría de otros dos actores dentro de este circuito. Hemos hablado mucho de los productores y de los responsables de la programación de televisión, pero también tenemos que asumir grado de responsabilidad en otros actores, como los espectadores y como los empresarios auspiciantes de esta televisión también, que creo que forman parte de las reglas del juego. Como receptores, y contestando la pregunta, a mí nunca me preguntaron qué televisión yo quería. Probablemente haya canales por los cuales un canal de televisión pueda probar o conocer lo que su audiencia quiere. Pero también los receptores tenemos un doble discurso. Esto se evidencia mucho en las encuestas cualitativas, por ejemplo. Y hay una regla que me parece que lo describe muy bien. En televisión, digamos, el consumo significa satisfacción. Pero la no satisfacción no significa abstención del consumo. Es decir, una persona asiste a la televisión con telepasión, con ganas, con la cita obligada porque se siente satisfecha. Pero si no se siente satisfecha, también asiste al discurso televisivo. Y uno en las encuestas pregunta, ¿y por qué ve este programa? No, sé que no es bueno, sé que no transmite buenos valores, pero lo miro igual. Entonces creo que hay un grado de responsabilidad como receptores que deberíamos ser más críticos, gracias a la escuela, a la familia, a los padres que hablábamos hoy, para tratar de asumir un poco una postura más crítica. Y desde el punto de vista del auspiciante, creo que cada vez más hoy la marca le preocupa a una empresa en tanto cómo queda asociada a los valores que tal o cual programa promueve. Hoy todo este tema de la responsabilidad social de la empresa, que todavía en la Argentina no está tan internalizada, pero sí en otros países, creo que cada vez le preocupa más a un empresario cómo su producto o empresa... Pero Gabriela, vos lo advertiste efectivamente en casa, porque uno ve
estos programas que son desechables, auspiciados por empresas de primer nivel y que ponen mucha plata en Seguro, publicidad sí, sí. y que te la retasean en un programa cultural, pero te dice el gerente de marketing, no, yo pongo a poner acá porque la pauta me tiene que rendir tanto consumo pues, sí que hay adicional. 6 millones de personas mirándolo. Exacto. Sí, no, eso Entonces, es verdad. ¿cómo Pero hay solucionan casos- eso? Los auspiciantes tienen derecho a ser inmorales. No, yo creo que hay casos explícitos de... puedo dar un caso muy puntual que lo sufrió América, es decir, el Canal 2. Esto pasó hace unos años, pero para dar un ejemplo, que son hoy 2 de las empresas que sostienen prácticamente la Cámara Argentina de Anunciantes, que era la época en que estaba ese programa de Moria Kazan entre Moria y Voz, que llegaba a los 18 puntos de rating a la tarde, que por lo tanto era una medición para el canal Fantástica, pero tenía unos graves y serios problemas de facturación. Ahí claramente los auspiciantes dijeron no vamos a auspiciar en ese programa y se retiró la pauta publicitaria del Canal 2 y de ahí América viene en una lucha muy fuerte para conseguir auspiciantes. Y eso fue explícito, fue manifiesto y estuvo muy apoyado además por el Código de Ética de la Cámara Argentina de Anunciantes. Creo que en el fondo las empresas son personas y hay que hablar con las personas, no tanto con la empresa. Pero ¿no? a veces me parece, esto es una opinión muy personal, que hay una disociación. Si vos hablas con el dueño de una empresa, o el presidente, o el CEO de una empresa, tiene esa concepción de valores. Sí, porque es padre, porque es abuelo, porque mira televisión Claro, también. pero después cuando vas al responsable de producto, Que es el gerente. que es el Ese gerente gerente. de marketing, el tipo le importa 3 pitos los problemas que tiene ahí de responsabilidad social empresaria y pongo acá porque acá es el programa que la ve la gente. Sí, se da eso. Es una disociación en todas las empresas, inclusive con sus departamentos de comunicación. Sabemos que los departamentos de comunicación no tienen una buena relación con los departamentos de marketing, cuando uno tendría que apuntar a una coherencia desde el punto de vista de la organización de la empresa. Pero creo que hay que trabajar, como decía, con las personas, digamos. Siempre la corporación hace enunciaciones muy explícitas de la boca hacia afuera y luego en el momento que esto debe aplicarse no se hace. En cambio, en un trabajo cotidiano y con las personas responsables creo que se puede ir por ese camino. Ahora yo me quedé con las declaraciones de NUN. Vos tomaste una frase, pero parece que el artículo es bastante más largo. Sí, pero no, repite al principio y al final lo mismo porque habla de otras cuestiones, Nun. Ah. A mí, insisto, sigue preocupando qué va a hacer, porque declaraciones podemos hacer todo. Ahora, las declaraciones no cambian la realidad. Insultar, por eso ser apocalíptico estúpido. No digo que lo siga el secretario de Cultura. Si uno, como académico, condenara a los medios y no hace nada por mejorar los medios, está en una situación muy peligrosa porque los medios no cambian. Por eso es que para mejorar los medios en su lengua hacemos tal cosa, nos esforzamos en esto, ayudar a los medios a que mejoren. Yo recuerdo, Pedro, que creo que el año pasado fue Héctor Valle, el presidente del Fondo Nacional de las Artes, convocó a un grupo de gente a efectos de evaluar, analizar y proponer cómo ayudar a los medios de comunicación al cambio. Y que yo sepa, después no pasó absolutamente nada. Yo estuve en la reunión y les dije, mire, hace 2 años la Academia Argentina de Letras comenzó una campaña para concientizar, como dicen ahora con este verbo, a la ciudadanía. Se adhirieron a 10 intelectuales importantísimos en una columna, una tras de otra. Y bueno, después, esto es la ola, es también lo que es noticia. Se mueve y después se apagó y desaparecimos todos. Y sigue igual. Es decir, hay un gatopardismo interesante que es muy fiel a sus principios del viejo Lampedusa, de decir, vamos a cambiar un poquito las cosas para hacer creer que algo cambia. Hace un poquito, de unos días, se dijo que iba a haber un cambio serio en el Confer acerca de la medida. No pasó nada. El pobre Fondo Nacional de las Artes se esforzó muchísimo, hizo varias reuniones, llevó conferenciantes, llevó periodistas, hizo una movida importante y tuvo la suerte que tienen las noticias. Después de un tiempo muere y desaparece. Yo volvería al planteo de Gabriela cuando dijo que no son incompatibles, y en esto en el sentido de que trabajar sin condenar a nadie, pero no son incompatibles la calidad y el entretenimiento. Yo me he entretenido toda la vida leyendo libros muy buenos y no tengo por qué leer porquerías. Entonces no creo que esto tenga que asociarse así más. Yo sé cómo se promueve culturalmente una persona con una gradación de lecturas desde la más simple. No, pero estamos hablando de televisión acá. Claro, pero bueno, hagamos lo mismo desde el Estado, ya que no lo hacen los canales privados, desde el Estado hagamos una educación del pueblo como visor. Porque si el pueblo no es educado como visor en la escuela, ¿por qué va a tener que saber cómo comportarse frente a una pantalla? La escuela tiene agujeros enormes. Un primero es que enseña, como decíamos hoy, a leer y escribir y nada más. Pero no enseña a mirar, no enseña a distanciarse, no enseña a tener una mentalidad crítica, no crítica de rechazo, sino crítica de análisis.
¿cierto? Analío en griego es desatar el nudo. Entonces desatar, ¿qué es lo que está dentro de esto? ¿Qué está detrás de esto? Después de gozar, porque mi lema en esto, si usted ve una telenovela, tiene que gozar como chancho gozador, porque hay chanchos que posiblemente no gocen. Y después, sí, sentarse y analizar. No, usted no puede tener instaladamente crítica todo el tiempo viendo los elementos porque no ve la coherencia del programa, sino es así. Entonces, del gozo pasamos después, no al pozo, sino al análisis. Pero falta educación, ¿eh? Cuando hablamos de televisión abierta, yo hablé antes de la penetración por cable, que tiene el área metropolitana, que es muy importante, por lo tanto, los jóvenes que hoy tienen menos de 20 años no saben que hay canales abiertos. Por eso es una señal más que reciben por cable, no distinguen entre el canal de cable y el canal abierto porque la forma en que acceden al servicio es el mismo. Lo que es distinto es que el canal abierto solamente vive de la publicidad, es el único ingreso que tiene, por lo tanto no puede hacer una programación aislándose del éxito o el fracaso, indiferente al éxito o el fracaso que pueda tener su programación. Entonces tiene que ver mucho con la ratio de entender cómo funciona la televisión privada abierta. Y el gerente de publicidad de una empresa, lo que tiene que hacer es ayudar a vender el producto. Es su principal función en la compañía. Además de ser padre de familia y otras cosas. Entonces, si no toma decisiones en función de lo que se llama el impacto de punto de rating, en función de este tipo de producto, ¿quién lo consume? Esta gente. ¿Y esta gente qué programa ve? Naturalmente, yo tengo que publicitar en ese programa. A pesar de que nos duela, esta es una sociedad capitalista y si no hay rentabilidad, las empresas fracasan. Correcto, pero a mí se me está ocurriendo algo, pero evidentemente es para dejarlo como un planteo así. ¿El costo de funcionamiento de un canal abierto es tan alto? Por supuesto, es caro y además de los 4 canales privados de capital, 2 están en convocatoria. Sí, pero perdóname, Antonio, pero el hecho de estar en convocatoria no significa que no no haya una dilapidación de fondos. Hay muchas cosas que puede haber, ojo. ¿Pero quién quiere entrar en convocatoria? Pero lo que te estoy significando, que el hecho de que alguien esté en convocatoria de acreedores, no quiere decir que haya manejado bien sus fondos. Y te doy una anécdota. Cuando se largaron aquí en la Argentina los fondos privados de jubilación, la dilapidación notable que hubo en publicidad y en costosísimas campañas de todo tipo y oficinas tremendas, implicó que ahí hubo un despojamiento, se despojó a la gente de una parte importante de lo que debía capitalizarse, gastándose. Disculpame, pero esto me parece son temas que no tenemos que aceptarlos a priori. Pero probablemente es una confusión, quizás, no sé si en vos, pero en mucha gente, porque me incluyo, las luces de neón que rodean las marquesinas de la televisión hacen creer que alrededor de la televisión se mueve muchísimo dinero y no es así. En el próximo bloque y en la parte terminal vamos a hablar un poquito de esto, de la plata que se mueve en los canales de televisión. Lo importante es que llegues. No permitas que la velocidad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Argentina está creciendo como nunca. Usted puede registrar a sus empleados y cumplir con la ley mediante un trámite rápido y sencillo, beneficiándose con reducciones en las contribuciones previsionales. Registrar a los trabajadores es una obligación de todos los empleadores, sin excepción. www.trabajo.gov.ar. Trabajo registrado. Mejor para el trabajador, mejor para la empresa, mejor para el país. Yo planteaba si en la televisión abierta se maneja mucho dinero, breve, se maneja poco, mucho. Las pautas publicitarias, se habla de 200 millones de dólares por año. No, pero el negocio de la televisión es un negocio chico en comparación con lo que es en otros países de América Latina. Debe ser seguramente una sexta o séptima parte de lo que es en Brasil o en México. Incluso la pauta publicitaria de Chile duplica la pauta publicitaria que la de Argentina. Hay una gran confusión y es probable que algunos contratos de algunos actores o artistas de televisión
sean tan altos que hagan pensar de forma transitiva de que todo el negocio de televisión es así. Es un negocio mucho menor de lo que se piensa. ¿Sí? Terminamos, últimos minutos, conclusiones sobre Gran Hermano. Rescataría dos cosas. Primero, lo grave de Gran Hermano, y teniendo en cuenta lo que hoy hablamos de apropiación educativa, es también la violación a sus propias reglas. Es decir, cuando Gran Hermano surgió, aquí vamos por el 4, no por el 3 esta vez, sabíamos que había reglas que se mantenían estables durante los 4 meses de duración del programa. Una era el aislamiento de los personajes y por lo tanto la no inclusión o no entrada o no visita de ninguno. Lo que ha provocado este último Gran Hermano por la competencia ha sido que esas reglas han sido violadas. Han entrado familiares, han entrado famosos, entran y salen, vuelve uno que salió. Eso, visto por un joven, por un niño, está trayendo consecuencias muy graves. Es decir, las reglas de juego establecidas pueden ser violadas por el interés o por la intencionalidad que se tenga. ¿Vos crees que la gente se da cuenta de eso? Sí. Alguna gente hasta se frustra, otra gente se enoja, otra gente, hay blogs de quejas sobre esto. Sí. En este sentido no somos tan ingenuos, ¿no? Y creo que, el último punto, pensando en lo que hoy también decíamos, de esto de mirar a las cámaras y sentirnos un poco espectaculares, es que también en el fondo la televisión parece legitimar, ¿no? Es decir, todo lo que sucede ahí parece ser creíble y por lo tanto legitimado. Y entonces el espectador siente también esa ansiedad de decir, me siento por un rato yo también famoso, ¿no? Y me parece que se está apelando mucho a eso, ¿no? La credibilidad que el propio discurso da. Las experiencias que tenemos en Argentina sobre limitaciones o censura a mí me hacen un poquito temeroso de dar indicaciones en cuanto a lo que significa coartar tanto el derecho de emitir como el derecho de ver. Yo creo que las sociedades crecen en esta interacción y son las sociedades que maduran y las que dicen cuándo ponerle fin o comienzo a determinada oferta cultural. Yo creo que el derecho de ver es un derecho parcial, es tuerto, porque los niños no pueden elegir lo que ven, porque no tienen criterio para elegir, de modo que ven lo que se les propone y los atrae, y sabemos todas las alteraciones que se producen en los ganchos de los anticipos en los programas, donde los chicos están sometidos a escenas de violencia, de sexo explícito y un montón de cosas más que el gobierno tendría que prohibir. El gobierno, el ministro de Educación, el director del CONFER, el representante del pueblo, las cámaras, nadie interviene porque meterse con la televisión es perder votos. Esta es la realidad. Lo segundo que me parece a mí que hay que avanzar en el campo de lo que es la educación del muchacho, de la chica. No tenemos una educación para la televisión, para la imagen, no para hacerlos consumidores ciegos, sino para ver televisión. De modo que esto es interesante. El Ministerio de Educación ha avanzado más en lo que es ejercicio de los instrumentos mediáticos como concursos de crónica, concursos de video, concursos de programa radial. O sea, producción, pero no en la formación inteligente para poder ver los programas y tomar ese distanciamiento crítico que se necesita. Creo que esto en los pueblos de cultura avanzada está ya muy instalado. Nuestro currículum lo tiene enunciado, pero nunca, ¿por qué no se empezó a aplicar? Porque no hay quien lo enseñe. No hay ninguna facultad que saque docentes en medios de comunicación. Por eso el proyecto que tenemos actualmente, la Austral, es convertir a nuestros licenciados con un sistema particular, si el Ministerio lo aprueba, ¿cierto?, en darles una licencia docente para que puedan enseñar en los colegios una materia para la cual los profesores de letras no están preparados, pero están habilitados por ley. Ahora, cuando uno ve los países donde España, Italia, Estados Unidos, Holanda, Alemania, donde el Gran Hermano tiene un gran éxito, la pregunta es, ¿y cuál es la conformación mental de los pueblos en los cuales esto sigue siendo un gran éxito? A eso le respondió los otros días en otra entrevista, de menor carácter que esta, por supuesto, Santiago Kovadlov, cuando le dijo al interlocutor, este es un síntoma de los tiempos y de las sociedades. Señores, ha sido un lujo esta charla. Muchas gracias. Dios mediante, hasta la semana próxima.